Hola, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía una vez más, por sexto año consecutivo. Aquí estamos, Entre Líneas por Canal 20, este año en día especial, arrancamos la semana, los lunes a partir de las 21:30 tenemos todo el año acompañándolos como hace 6 años ya. Y para el arranque de este nuevo ciclo estaremos entrevistando, les proponemos una conversación dentro de un ratito nada más con un ministro de Estado, con quien tal vez más se ha pedido su renuncia por parte de la oposición política. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué opina sobre tantos pedidos de renuncia que tiene sobre sus hombros? Hablo del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con quien vamos a conversar en minutos nada más. Sumo a nuestro programa de hoy a nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo estás, Nico? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a conversar sobre el final de nuestro programa con Daniel Chasquetti. Arrancamos un nuevo ciclo, queremos ver cómo se orejea este tramo final del gobierno de José Mujica. También saludo y le doy la bienvenida, además, en este sexto año consecutivo de Entre Líneas, a Daniel Rodríguez, compañero de Subrayado, que se suma también a nuestro panel. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. También a Nicolás. Un gusto estar aquí en Entre Líneas y vamos a estar hablando de cuestiones importantes en la semana que se van a dar a nivel político y económico, unos adelantos de temas que van a ser importantes en la agenda informativa. Vamos a hablar de lo político en un ratito con Daniel a propósito de, este orejeo que está haciendo Tabaré Vázquez. Pero antes, algo judicial con Nicolás Núñez, porque todos sabemos, está en pleno proceso el análisis del expediente sobre el caso Pluna. Y en este caso particular hay una figura que se destaca y sobre la cual hemos hablado muchísimo el año pasado, cómo es Campiani, este empresario no querido por parte de la izquierda, por otros sí, pero ciertamente que está siendo investigado. Y sobre eso, alguna novedad tiene para compartir Nicolás. A ver, ¿qué pudiste averiguar, Nico? Así es, Alfredo. La noticia que nosotros tenemos y la información que estamos manejando es que desde finales de febrero, yo diría capaz que los primeros días del mes de marzo, Matías Campiani abandonó nuestro país y se radicó en los Estados Unidos. Campiani y su familia se mudaron hacia Miami, precisamente. Allí el empresario va a emprender un nuevo destino laboral. Su reputación aquí en Uruguay, obviamente, por todo lo que es conocido, quedó bastante afectada. Ni que hablar. Le fue muy difícil reinsertarse en el mercado laboral, conseguir algún emprendimiento. Y es por eso, además de alguna situación familiar que se dio con sus hijos, que decidió tomar otros rumbos y afincarse en los Estados Unidos. Tal es la decisión de Campiani de afincarse con su familia en los Estados Unidos, que una muestra es que se llevó hasta el personal doméstico que trabajaba acá. Claro. Es definitiva. Definitiva. La idea de Campiani es irse del país y empezar una nueva vida, como se dice, en los Estados Unidos. Se tramitaron todas las visas de residencia correspondientes, las mismas fueron habilitadas por la Embajada de los Estados Unidos. E insisto, desde hace aproximadamente 15 días Campiani ya no vive más en nuestro país. Claro, una pregunta que seguramente ustedes están haciendo, que nos están viendo, es cómo una persona que está siendo indagada por la justicia, hay una denuncia, ustedes saben, presentada por ejemplo por el directorio de ANCAP, puede libremente retirarse y afincarse en otro punto del globo. Claro, yo lo estuve averiguando y justamente lo primero que me surgió preguntar fue, ¿y puede Campiani irse a vivir a los Estados Unidos? Bueno, la respuesta que recibí es que Campiani la única obligación que tiene ante la justicia de nuestro país es presentarse cuando lo llamen a declarar. Cumpliendo con ese requisito, él o la mujer, que también va a ser llamada, cumpliendo con ese requisito, él puede vivir donde quiera y fijar residencia en los Estados Unidos si es que así lo dispone. Claro, habrá que ver si efectivamente cuando lo citen viene a nuestro país a declarar. ¿Dijiste algo de la señora también va a tener que declarar? Sí, porque en los primeros días del mes de abril, después de Semana de Turismo, se va a reactivar mucho más las actuaciones de la jueza de Los Santos. Yo diría que el 12, 13 de abril, la señora esposa de Campiani va a tener que es de nacionalidad alemana además, va a tener que presentarse a declarar para brindar su testimonio sobre estas indagatorias que están en curso. Yo insisto, a mí me dicen que la idea es que venga a declarar. Después si lo concretan con los hechos o no, se verá. Vamos a ver qué pasa. Enseguida entrevistamos al ministro del Interior, pero antes algo político. Les decía, da la sensación que Tabaré Vázquez está de alguna manera orejeando y mostrando parte de sus cartas. Da la sensación de que efectivamente está dando algunos pasos en pro de su candidatura. A ver, Daniel, ¿qué pasó? Bueno, precisamente el pasado día viernes, cuando se retiraba de la misa en homenaje a la muerte de Wilson Ferreira, Vázquez dijo que entre septiembre u octubre va a estar resolviendo si es candidato, siempre y cuando los frentapistas se lo pidan, pero ya dio un dato concreto de que está pensando en el tema y que, también depende de la decisión de su fuerza política. Claro, incluso destacó algunos temas de cómo se viene trabajando, ¿no?, en el gobierno. Sí, destacó, dijo que hay temas que a la gente le preocupan
y que son importantes: educación y seguridad. Y en el punto de la seguridad destacó el trabajo que se viene haciendo en esta gestión, que ha sido un avance importante, remarcó Vázquez, que además, déjame decirte, Alfredo, que también puso de vuelta sobre el tapete el tema de la biología, ¿verdad? Si está en condiciones, y habló de condiciones anímicas, de aceptar el desafío. También otro dato, Vázquez habló de que tal vez las circunstancias lo lleven a que deba ser antes inclusive la decisión de decir, bueno, estoy dispuesto si el Frente Amplio quiere hacer candidato, pero marcó septiembre-octubre como una fecha importante. Y habló sobre la estrategia también a seguir también, sí, ¿no? Allegados a Vázquez han dicho que está meditando mucho cada paso, que no tiene apuros, y además está dialogando con diferentes sectores del Frente Amplio. Le han pedido reuniones, el caso del Partido Socialista, también de la CAP-L. No es que él esté reuniéndose, nos dijeron, sino que, bueno, él atiende a los dirigentes e integrantes de diferentes sectores que quieran hablar con él, obviamente, de cuestiones de coyuntura y del futuro del Frente Amplio. También tiene su grupo de contacto cercano de ex miembros de su gobierno, con los que ha dialogado, como el caso de Álvaro García también, Jorge Polgar, Óscar de los Santos, por ejemplo, Raúl Sendic. Y además tiene un diálogo frecuente con el presidente Mujica, más allá de cuestiones formales de reunirse en algún lugar, hablan con Mujica. Además que, bueno, no tiene apuro tampoco en hacer alguna gira por el interior, como se ha dicho que va a hacer, también para ir sondeando el tema de su eventual candidatura en otros departamentos. Y por lo que pudiste averiguar, va a estar en el próximo acto de masas del Frente Amplio, ¿no? Sí, el 5 de abril, a las 20 horas, en el Palacio Peñarol, el Frente Amplio va a conmemorar un nuevo aniversario del acto del 26 de marzo. En este caso va a tener una fuerte impronta artiguista este acto, justamente coincidiendo con los 200 años de las instrucciones del año 13. Y en esta semana se van a estar resolviendo quiénes serán los oradores. Obviamente que si Vázquez está en el país, porque es un tema que puede darse que no esté en Uruguay, va a ser invitado para que dé un saludo al Frente Amplio y por supuesto a la gente que esté en ese acto. Vázquez ha estado en casi todos los actos del Frente Amplio y también de algunos sectores que se dieron el año pasado, dando un discurso bastante uniforme, ¿verdad? Apoyo interno a lo que hace el gobierno, unidad interna, que el mejor proyecto político es el del Frente Amplio, y también con alguna pequeña salida como aquello de no hay dos sin tres, en función de lo que será el futuro electoral. Exactamente. Bueno, junto con Almagro debe ser de los ministros sobre los quienes se ha pedido más veces la renuncia. Hablo del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Por supuesto que le agradecemos la presencia en nuestro primer programa del ciclo al ministro Eduardo Bonomi. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. En una jornada además un tanto especial, complicada, porque estamos a horas de que se produzca un nuevo homicidio en el ámbito del transporte. A propósito de lo cual, ministro, y antes de arrancar, ¿cuáles son las novedades que hay en torno a eso? No, se está investigando, hay algunas complicaciones. Un arma que no apareció, no fue robada la recaudación, entonces se está investigando y hasta que no evolucione yo no voy a hablar. Un arma que llevaba el trabajador, ¿no? Lo cual de alguna manera vuelve a poner sobre el tapete la discusión sobre si tener un arma o no para defenderse. Sí, aunque en el caso de un trabajador que porta dinero, valores, es una de las justificaciones para tenerla y uno de los motivos para tenerla, pero no sabemos qué pasó con ella. A propósito de esto, ministro, ¿qué receptividad ha tenido el programa de cambio de armas por bicicletas o computadoras? Yo lo he dicho varias veces ya. Esto se apoya en un proyecto de ley que todavía no está aprobado, sí, que es la tenencia responsable de armas, y cuando se apruebe, tener armas no habilitadas, no tener autorización para tener un arma, de portar una, es un delito, va a ser un delito, deja de ser una falta. Y por lo tanto, a partir de que se apruebe la ley, hasta 6 meses después se abre un periodo ventana en que quien tiene armas puede optar por legalizarla, registrarla o entregarla. Entonces, en la entrega nosotros estamos valoramos, aprobamos la decisión de a quien le entrega darle o una bicicleta o una tablet. Le preguntaba por la receptividad si se ha tenido el Ministerio consultas o qué cantidad de consultas han tenido efectivamente para acogerse al plan. Bueno, yo eso, que es algo que todavía no está en marcha, y ya hemos tenido una cantidad ¿sí? de consultas para cómo se hace para recibir una bicicleta que hasta hace unas semanas era lo que más se requería. Creo que más adelante va a cambiar el interés más por la tablet que por la bicicleta, pero bueno, hasta ahora es así. Hay interés, estábamos valorando adelantar el canje
antes de la aprobación de la ley. ¿Y cuándo se podría hacer entonces? No, todavía lo estamos valorando. La ley no se aprobó, la Está ley. bien. Pero Pero los tiempos del Parlamento siempre son un poquitito más laxos que lo que necesita el Poder Ejecutivo seguramente, entonces. no, pues este se va a aprobar rápido, porque esta era... ¿Se le ha pedido desde el un proyecto- Ejecutivo al Parlamento que se No, acelere? el propio Parlamento planteó que la iba a aprobar en las últimas reuniones de diciembre y no pudo hacerlo porque se amontonaron muchos temas y que iba a ser una de las que se iba a aprobar en primera instancia cuando se comenzara Pero, la ministro, legislatura. no se quiere embretar en cuanto a tiempos para eventualmente iniciar antes con ese cambio. No, vamos a empezar antes, no sé cuánto antes, pero vamos a empezar antes porque hay interés. Bien. Ministro, con la reestructura policial implementada el año pasado, ¿se mejoró efectivamente la prevención de los delitos por parte de la policía? ¿Está conforme? No, mucho más de lo que venía hasta ahora. O sea, lo decíamos el otro día, el país tuvo un pico en hurtos en el año 2008, fue Sí. el pico. Ahí empezó a entrar en una meseta y a descender y ahora está en un franco descenso en hurtos. Todo el año pasado fue en Montevideo descenso de los hurtos, se mantuvo ese descenso este año y se extendió a todo el país el descenso. Las rapiñas crecieron fundamentalmente el primer semestre del año pasado y a partir de junio comenzó un descenso. Ese descenso se vio interrumpido en diciembre y noviembre, que hubo un pequeño crecimiento, y desde entonces están bajando nuevamente y están bajando en todo el país. Nosotros eso lo atribuimos fundamentalmente a la mejora en Montevideo. Este año también mejoró Canelones, no así el resto del país. Bueno, pero de todas maneras, eso está en mejora. Se está lejos de lo óptimo todavía. No, claro, empezó a descender, empezó un descenso de todo el país de las rapiñas y ya está sostenido el descenso de los hurtos. Pero lo que nomás nos está preocupando no es el tema de la rapiña. En determinado momento era el tema de preocupación. Ahora el tema de preocupación es la violencia. Porque si bien este año, en relación al mismo periodo del año pasado, el descenso de los homicidios es importante, el año pasado fue alto y fue alto el número de ajustes de cuentas, de homicidios por violencia interpersonal, entre amigos, compañeros de trabajo, del barrio, en la familia, no necesariamente violencia doméstica, en la familia y el aumento de la violencia doméstica. Y eso se mantiene este año, a pesar de que los homicidios han bajado aproximadamente entre un 20 y un 25% al 12 de marzo, que son los últimos datos que tengo, y más o menos se van ajustando, sumando el aumento de los que se produjeron este año, sigue siendo ese, el descenso entre el 20 y el 25. Dentro de las muertes de este año sigue habiendo un componente alto, creo que un poco más alto que el del año pasado, en cuanto a ajuste de cuentas y violencia doméstica. ¿Y por qué se da eso, ministro? Lo noto preocupado por la violencia, cómo se producen determinados delitos, en particular el homicidio. ¿A qué se atribuye desde el Ministerio del Interior esa característica? Bueno, yo creo que lo que cambió son las características de la sociedad. Hay un cambio en la cabeza de la gente que lleva a resolver de forma violenta hechos que para nada ameritan el uso de la violencia. La causa de muerte más alta son los suicidios. Duplican a los homicidios. Y los accidentes de tránsito, a pesar de que han bajado el año pasado con respecto al 2011, y están casi duplicando la cantidad de homicidios. Y los accidentes de tránsito son producto de una forma de encarar el manejo que
no es correcta, no es buena, es preocupante. Y lo mismo sucede con cómo se encara el deporte, cómo se encaran las relaciones con los demás. Y en algunos homicidios, este fin de semana hubo 3, Sí. pero de los 3 hubo uno que a un trabajador le fueron a quitar la moto y lo primero que hicieron fue pegarle 2 balazos. Después. Y eso abona a la sensación tal vez que pueda tener la gente, ministro, de inseguridad. Y en esto le pregunto, ¿cuánto pesan eventualmente los intereses privados que hay detrás? Por ejemplo, uno piensa en las aseguradoras, en las empresas privadas de seguridad. Yo lo primero que le quiero aclarar es que han puesto en mi boca no sé cuántas veces lo de la sensación térmica. Yo jamás lo dije, jamás. Es más, he dicho que cuando alguien tiene un frío, el frío es una sensación, es una sensación, pero obedece a determinadas causas. Y cuando esas causas se producen, bueno, hay que abrigar. Y en este caso, yo a veces no estoy conforme con el papel de los medios, yo lo he dicho, Sí. pero yo no le atribuyo a los medios la sensación. Si no hubiera una realidad objetiva que sustentara lo que a veces para mí se dice demasiado reiteradamente, si no hubiera un sustento objetivo, no traería eso. Entonces yo creo que la razón en Uruguay está en que sin tener el índice delictivo alto en relación a los demás países, es muy bajo en relación a los demás países, es alto en relación a lo que teníamos antes. Y la gente siente el cambio, y cuando siente el cambio es real. Entonces yo la sensación la atribuyo a eso, a que ha habido un cambio, es un cambio sostenido, no es un cambio de los últimos tiempos. Es más, todos los estudios indican que los delitos contra la persona aumentaron fundamentalmente antes del 2002, y los delitos contra la propiedad, el periodo de aumento más alto fue entre el 2000 y el 2005. Lo que pasa es que se empieza a registrar el problema más adelante. Yo creo que el tema de seguridad como preocupación de la gente aparece en el 2008. Estamos conversando con el ministro del Interior. Hacemos una muy pequeñita pausa. En instantes volvemos porque le quiero, entre otras cosas, también hacer algunas preguntas de carácter político al secretario de Estado. Así que volvemos.